corresponde tratar el acuerdo número 7. El señor prosecretario dará lectura a su título. El título señala lo siguiente, dice: la Cámara de Diputados y Diputadas acuerda manifestar su preocupación a su excelencia el Presidente de la República respecto a los impactos del recorte fiscal en la implementación de la nueva Ley de Convivencia Escolar y la Política Nacional de Convivencia Educativa ante el riesgo de no contar con los recursos suficientes para fortalecer los programas de salud mental en establecimientos educacionales que son indispensables para abordar seriamente los problemas de violencia en las escuelas. Por favor, la diputada. Ofrezco la palabra para hablar a favor la diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Quiero partir diciendo que este proyecto de resolución, esta solicitud de acuerdo, estaba para votarse el día de ayer y creo que hubiera sido muy provechoso que hubiéramos podido dar esta discusión en el marco también de la discusión que se dio por el mal proyecto contra la violencia en los establecimientos educacionales que presentó el gobierno del presidente Kast. Este proyecto que estamos presentando muestra que como Frente Amplio tenemos propuestas y nos preocupa y ocupa la violencia en los establecimientos educacionales. Pero tenemos un enfoque distinto, un enfoque que prioriza precisamente el abordaje de la buena convivencia, de la salud mental y de las raíces de fondo de los problemas que llevan a la violencia en las escuelas. Además, queremos manifestar nuestra preocupación precisamente por los recortes en materia de educación, porque el gobierno ha anunciado recortes del 3% en todos los ministerios de forma pareja, sin analizar la realidad ni el contexto en el que estos se internan, cuestión que nos parece muy irresponsable, pero particularmente en materia de educación me parece no solamente irresponsable, sino también contradictorio e hipócrita, porque dicen de la boca para afuera que les preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, pero buscan recortar el presupuesto de educación, que es clave para abordar este tipo de problemáticas. ¿O acaso nos van a decir que van a recortar programas tan importantes como el programa Habilidades para la Vida de la Junaev, como los recursos que se destinan a los equipos de convivencia y equipos PIE, entre otras políticas que fortalecen la convivencia en las escuelas y previenen la violencia en nuestros establecimientos educacionales? Por eso vamos a insistir en la importancia de implementar la Ley de Convivencia Educativa. Y aquí quiero reafirmar una convicción que señalaba el día de ayer en la discusión del proyecto, del mal llamado proyecto Escuelas Protegidas del gobierno de José Antonio Kast. Porque nos dicen que hay que legislar para abordar la violencia en los establecimientos educacionales, pero no usan el proyecto de ley que ya está aprobado en este Congreso Nacional durante el gobierno del presidente Boric sobre convivencia educativa y aún no lo implementan, aún no utilizan esa herramienta. Y no se entiende que quieran legislar encima. Pareciera ser que les preocupa más hacer un golpe comunicacional que efectivamente abordar los problemas de los establecimientos educacionales. Cuestión que me parece muy lamentable, porque con la educación chilena no se juega para hacer puntos políticos. La educación chilena necesita buenas políticas públicas, no solo buenos titulares. Y lo que ofrece el gobierno es aquello. Por eso llamamos a esta Cámara de Diputados y Diputadas a pronunciarse respecto al recorte en materia de educación para que no afecte a aquellas materias tan sensibles como la prevención de la violencia y a implementar la Ley de Convivencia Educativa. Y por cierto, a poner un foco en la salud mental de las y los jóvenes, que está en una situación crítica. Y quiero detenerme en eso, porque el gobierno nos propuso ayer un proyecto simplista y sensacionalista para abordar un problema que es complejo, porque el mundo en el que viven las y los jóvenes se complejiza precisamente con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con la crisis climática, con el avance del crimen organizado, etcétera, etcétera. Y en definitiva no estamos dando respuesta, solo atacamos los síntomas y nunca la enfermedad, nunca el problema de fondo. Y sabemos que las medidas que ayer se aprobaron en esta Cámara de Diputados y que prontamente se discutirán en el Senado no son eficaces. Lo dicen distintos expertos a lo largo del mundo. En Estados Unidos en particular, donde se han aplicado todos estos controles intrusivos, la posibilidad de pórticos detectores de metales, y la experiencia nos señala que nada de ello garantiza mayor seguridad para las comunidades educativas. Sí, en países como Finlandia, donde efectivamente se ha invertido en prevención de la violencia, en salud mental, en apoyo a las y los docentes, en valorar la educación y su proceso como algo tan fundamental para la sociedad como es. Por eso llamamos a esta Cámara a aprobar este proyecto de resolución para pronunciarse en contra del recorte
que quiere hacer el gobierno de Kast en materia de educación y también para poner sobre la mesa que hay otros caminos para abordar la violencia en los establecimientos educacionales. Basta de sensacionalismo, basta de jugar con el miedo de las personas para ofrecer soluciones que realmente no lo son. Acá hay propuestas, desde nuestro sector hay propuestas, nos interesa la violencia en los establecimientos educacionales, hay que erradicarla porque hay que cuidar el derecho a la educación y a las y los integrantes de las comunidades educativas. Pero eso no se hace con malas políticas públicas, eso no se hace con cuñas fáciles, eso se hace con trabajo serio, invirtiendo y apuntando a los problemas de fondo. Ya vamos a aprobar este proyecto de resolución, presidente, he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Luis Pardo. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Lo verdaderamente hipócrita es que se invoque el proyecto de convivencia escolar y se critique este proyecto por no tener financiamiento en circunstancias que el proyecto de convivencia escolar, que tenía cargas mucho más gravosas que la que supone este proyecto, tampoco lo tenía. Lo verdaderamente hipócrita es pedir explicaciones por un recorte fiscal cuando se entregó el Ministerio de Educación con un déficit de 470.000 millones de pesos mal calculados sobre el presupuesto para ejecutar durante este año. Yo creo que ya está expresada por esta Cámara la votación mayoritaria que obtuvo el proyecto de escuelas protegidas, proyecto que no es la panacea, lo dijimos muchas veces, se trata de instalar la idea que este proyecto va a erradicar la violencia como la delincuencia no se erradican, se combaten y se disminuyen, y este proyecto entrega las herramientas para disminuir y combatir la violencia escolar, no invalida las demás herramientas formativas y educativas con que cuenta el sistema escolar hoy día y por lo tanto seguir haciendo puntos políticos respecto de un proyecto que responde a un clamor de la ciudadanía en orden a restablecer la autoridad de los directores que se las han quitado con todas las reformas anteriores, restablecer la autoridad y el respeto a los profesores y avanzar en entregarle a las comunidades educativas fórmulas para enfrentar de acuerdo a su propia realidad la ola de violencia que están experimentando, me parece que no tiene ningún sentido y por lo tanto llamo a votar en contra de esta resolución que más bien busca un punto político que un debate informado respecto de esta materia. Gracias, presidente. Luis Sánchez. Muchas gracias. En el tiempo restante tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Lo mío es muy escueto, señor presidente. Si el Frente Amplio está tan preocupado por la situación financiera del Estado, que encuentren la forma de devolver la plata que su gobierno malgastó, despilfarró y se farreó, porque le entregaron al gobierno del presidente José Antonio Kast una situación fiscal, de verdad, están las cuentas peladas. Entonces, es que están tan preocupados que vean la forma de responder por el desastre que ellos mismos dejaron. Muchas gracias.